Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada dice que la mayoría de los creyentes no sabe cómo mostrar a un Jesús irresistible. No solo hay una mejor forma de guiar a las personas al Mesías, hay una mejor forma de ser sanado. Descubrió que después de su mensaje, evangelismo y sanidad, es fácil. ¿Quieres saber lo simple que es? Vuelo de Natasha Shedrivaya. Era el único cristiano del que se sabía en su familia. Fueron 70 años de ateísmo en la antigua Unión Soviética, comunismo. ¿Qué edad tenías cuando viste tu primera Biblia? Como 30 años de edad. ¿Te lo imaginas? La primera Biblia que ella abrió fue a los 30. Fue criada en el ateísmo. Ella no entendía cómo alguien podía creer en Jesús, pero su bisabuelo, una vez a la semana, reunía a toda la familia y les leía... ¿De qué libro? Él sacaba su Biblia, la abría, y luego se ponía sus lentes, ponía su dedo en la página y comenzaba a leer. Y mi abuela, su hija, me contaba esa historia una y otra vez, porque cuando yo era una niña la visitaba cada verano y me contaba esa historia. También porque crecí bajo el comunismo, no sabía nada de Dios y pensé que era algo que ella inventaba o que era algo extraño. Pero luego cuando me volví una cristiana, nací de nuevo. Lo primero que el Espíritu Santo me recordó fue esa historia, porque yo sabía cuando un milagro estaba por ocurrir, cuando mi bisabuelo, quien era de verdad un absoluto iletrado, no conocía el alfabeto y no podía leer ni el periódico con los discursos de Stalin que solía tener ahí. Y sin embargo, el domingo abría su Biblia, sentaba a sus 11 hijos alrededor de la mesa y leía la Escritura. Entonces, un día, una colega suya, otra atea, Ella, tenía un tumor cerebral y te llamó. ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, ella me invitó a su departamento para vernos. No nos habíamos visto desde hacía un año, así que fui a visitarla y ahí comenzó a hablarme sobre Jesús. Ella me contó su historia. Le apareció un tumor cerebral. Y mira, el servicio en la Unión Soviética era muy pobre. Los doctores en realidad la diagnosticaron con un tumor cerebral. Entonces le dijeron, usted va a morir, no podemos ayudarla. Así que intentó todas las opciones y la última persona que visitó fue su tía. Ella era una creyente pentecostal clandestina. Su tía la llevó a la iglesia y ella recibió a Jesús en su corazón y justo ahí, frente a los creyentes, la inflamación desapareció, el dolor se fue y así fue sanada. Entonces, al otro día, tomó los papeles médicos que tenía, fue con el doctor y le pidió que hiciera estudios, etc. Y se sorprendieron tanto al ver que ella estaba absolutamente sana. Fue Dios. Él lo hizo. Él me sanó. ¿Y qué fue lo que pensaste cuando ella te dijo lo que le pasó? Bueno, pensé en lo que el doctor le dijo. Le dijo, bueno, a veces cosas inexplicables pasan, pero no puede ser Dios porque Dios no existe. Así que eso le dije. Mira, no me hables sobre Jesús porque yo sé que es una figura mítica. Porque eso es exactamente lo que la enciclopedia soviética puso en cada biblioteca de la Unión Soviética. Siempre decía junto a Jesucristo, figura mítica. Así que yo le dije, perdóname, esto es un cuento de hadas. Entonces ella te dio una revista cristiana. Tú no la desechaste porque en ese tiempo, en la antigua Unión Soviética, no tenían nada. Cuando ella me dio la revista, era una revista cristiana impresa en ruso, enviada de contrabando a la Unión Soviética por bautistas rusos de Sacramento, California. Tomé la revista y le dije, no me llames jamás, porque sabes que no quiero escuchar sobre Dios. No quiero escuchar sobre Jesús. Él te ayudó, qué bueno, pero yo no creo en él. Entonces le dije, cuando esté lista, te llamo. Y me fui. Por cierto, cuando te fuiste, ¿qué sucedía en la mente de tu amiga cuando saliste por la puerta? Esto es lo que me dijo. Después dijo,
cuando cerraste esa puerta, fui y oré y le dije a Dios, Dios, ella se va a ir al infierno, no hay esperanza. Ella se rindió conmigo porque me resistía tanto, porque era muy dura, porque yo no podía aceptar que eso fuera verdad. Leí de principio a fin la revista y luego porque, era la primera literatura cristiana que había visto en toda mi vida. Así que decidí escribir una carta al editor. Fue muy corta. Escribí, tengo 29 años, soy atea y no creo en la existencia de Dios. Si Él existe, entonces, ¿por qué? Enlisté unas preguntas y entonces mandé la carta. Gorbachev se convirtió en el líder del Partido Comunista. Había un poco más de libertad, pero el país seguía cerrado. La KGB incluso revisaba el correo. Ni siquiera estaba esperando que dejaran que mi carta cruzara la frontera. Entonces, para mi sorpresa, 2 meses después, recibí un paquete. Abrí el paquete y por primera vez en mi vida vi una pequeña Biblia azul escrita en ruso. Y para mí fue algo... Me di cuenta de que puedes vivir engañado, aunque te laven el cerebro por 70 años en el país. El sistema te dice que no existe Dios y tú en realidad no sabes cuál es la verdad con certeza. Pero cuando estás buscando la verdad, cuando la ves, todo dentro de ti en realidad la reconoce. Abrí la Biblia en la primera página y decía lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y algo sucedió en mi interior. Esto sonó tan familiar, aunque nunca antes lo había leído, nunca antes lo había visto. Fue como si cada célula en mi cuerpo respondiera a la verdad. Y no sabía en ese momento qué era, pero era Dios que ya estaba tocando mi corazón y trataba de revelarse ante mí. Así que seguí. Lo gracioso fue que había una Biblia en el paquete y unos folletos cristianos y... en realidad no entendía por qué pondrían 10 copias de la misma edición del periódico cristiano. Bueno, lo que pasó fue que cuando llevé este paquete y la literatura cristiana a mi casa, los puse en un escritorio y comencé a leer la revista y también el periódico. Y mi padre vino, él era un oficial político en el ejército soviético, enseñó la ideología comunista durante 28 años. Entonces, cuando llegó a casa, vio toda esta literatura y se molestó mucho. Dijo, oye, debes deshacerte de esto, porque ellos vendrán, ellos. Y bueno, yo no sabía quiénes eran ellos vendrán. Y ellos, si ellos lo ven, nos van a arrestar. Y luego continuó, así que guárdalas. Y como en mi familia somos lectores, amamos leer, teníamos muchos libros. Dostoyevsky, Chekhov, Pushkin. Así que tuve que esconder esos folletos entre los libros del librero. Luego escondí una copia del periódico en mi cuarto y después tomé los otros 9 y salí. Nosotros vivíamos en departamentos y los puse en los buzones de mis vecinos porque no desperdicias nada en la Unión Soviética porque vivíamos en tiempos de déficit. No tirabas ni un periódico. Así que los puse en los buzones pensando, porque yo seguía siendo atea. Pensaba, bueno, si ellos vienen, entonces no estaré sola en el tren a Siberia, ¿cierto? Muy bien. Pasó un milagro. 2 meses después de que envió la carta a América, la que pensó que no llegaría hasta allá, una carta volvió del mismo lugar, con 2 frases en ella. Te sorprenderás cuando lo escuches. Transformaron toda su vida. Volveremos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Es Sobrenatural. Muy bien, nos tienes en ascuas. Dime sobre la carta que recibiste de América 2 meses después de que tú escribiste una y no esperabas respuesta. Bueno, de hecho, fue unos meses después de que recibí mi primer paquete. Desde esa vez, la misión bautista ubicada en Sacramento, California, fue muy fiel. Me enviaban un paquete mensual con la nueva edición de la revista, unos folletos y 10 copias de la misma edición del periódico. ¿Seguías poniéndolas en los buzones? Sí, seguía poniéndolas. Ella era una evangelista y ni siquiera lo sabía. Sí, y no lo sabía. Y lo que pasó un día es que recibí una carta
y el remitente decía Sacramento, California, pero el nombre de la persona que le envió era un nombre americano. Recuerdo que era Patrick Panic. Yo no conocía a esa persona. Entonces abrí la carta y comencé a leerla. Este hombre me decía que era cristiano y que había decidido visitar una iglesia rusa que estaba cerca de su casa. Y que cuando había ido a la iglesia rusa, él había entrado a la biblioteca y había conocido a un hombre ruso llamado Nikolai, quien era el editor de la revista y era a quien le había escrito la carta. Y me dijo que al comenzar a charlar con Nikolai, él había sacado del bolsillo de su chaqueta mi carta. Y le dijo a este creyente americano, ella es atea, tiene 29 años, ella no cree que Dios exista. Por favor, ora por ella. Y le dio mi carta. Leer esto tocó profundamente mi corazón. Un cristiano americano y este editor que no tiró mi carta, él la cargaba, la atesoraba. Eso significa que mi vida importa, significa que hay personas, un americano al que no le soy indiferente. Y las dos últimas frases fueron como decimos en Rusia, la última gota que derramó mi taza. Decía, quiero que sepas que oro por ti y que Dios te ama. Eso fue todo. Yo sé que solemos poner este tipo de frases al final de cada carta sin pensarlo, pero estas cambiaron mi vida. ¿Qué sentiste? Sentí que había alguien al que yo consideraba un enemigo orando por mí. A él le importo, quiere lo mejor para mí. Luego me dijo que Dios me ama. Desde ese momento, cada noche, porque leía toda esa literatura, y al final de cada edición de la revista y del periódico venía el Padre Nuestro. Comencé a pensar hasta cierto punto, ¿qué tal si Dios existe? Por si acaso voy a comenzar a orar antes de acostarme. Solo leeré esta oración por si acaso, claro. Un seguro. Entonces, al leer que Dios me amaba, sentí como eso penetró mi corazón. Fue muy emocionante y corrí al teléfono para llamar a mi amiga Ella. La que dijo que te irías al infierno. Sí, la que se dio por vencida. Así que le llamé y le dije, Ella, escucha esto. Llegó una carta de un americano. ¿Te lo imaginas, un americano? Dice que Dios me ama y que está orando por mí. Tienes que ver esta carta. Necesito traducirte la carta. Ella no estaba muy emocionada porque se había dado ya por vencida. Y me dijo, bueno, mira, en realidad no tengo tiempo. Mañana es domingo, voy a ir a la iglesia. No tengo tiempo para ti. Le dije, bueno, ¿puedo ir a la iglesia contigo? Solo te voy a mostrar la carta. La verdad es que me invité yo sola. Espero que entiendas esto. Esa mujer le aseguró que iría al infierno. Ni siquiera quería invitarla a su iglesia. Y finalmente accedió y entonces nos vimos al día siguiente y le traduje la carta mientras íbamos en el autobús. Entonces, al llegar a la iglesia, noté que era una vieja iglesia pentecostal. Ellos sobrevivieron a la persecución. Nos sentamos en el balcón y durante el servicio, mis ojos de pronto se abrieron y al fin, de la nada, entendí que Dios es una realidad, que Él es real. Él existe. Y pues yo comencé a llorar y murmuraba, adiós, Dios, lo siento, no sabía que existías. De haber sabido que existías, te habría seguido. Lo siento, yo no sabía nada sobre ti. ¿Puedes perdonarme por esto? Y hubo un llamado al altar. Me arrodillé porque esa era la tradición, arrodillarse. Y solo puedo decir que todo fue espontáneo. Era Dios. Yo solo lloraba y repetí una misma frase que era, Jesús, no sabía que existías, lo siento. Y luego el ministro de la iglesia me ayudó y me guió al Señor a través de la oración de arrepentimiento aceptando a Jesús. Y cuando me paré, jamás pensé que vivía con tanta carga. Me levanté y fue como si la carga de los pecados de todo el mundo fuera quitada de mí. Y fui llena de paz y gozo, sin cargas. Fui transformada, era una persona nueva. Y lo que pensé fue que debía correr a casa y decirle a mis padres. Ellos estarían emocionados de saber que Dios existe y que Jesús es real. Por ser una nueva creyente, fue contratada como traductora.
y escuchó una revelación que fue diferente a lo que cualquier cristiano nuevo haya escuchado antes. Y descubrió que podía operar en milagros. Igual que las personas de la televisión, ella no lo sabía. Pensaba que las personas debían tener unciones especiales de Dios, pero recibió la más asombrosa revelación que solo algunos cristianos en América tienen. Volveremos. De que tu meta en la vida es hacer a Jesús irresistible a las personas. ¿Por qué es tu pasión? Porque sabes que toda mi vida me resistí mucho al Evangelio, me resistí a Jesús, me resistí tanto a Dios, que mi corazón quiere hacer que Dios sea fácil de entender. Quiero hacer a Jesús irresistible para que todos respondan a su amor con fe, y entonces los milagros serán resultado de esto. Tú eras una nueva creyente y como eres tan competente en idiomas, fuiste traductora para los Osborne. T.L. vino con su hija la Donna y tú tradujiste para ella. ¿Cuál fue la más grande revelación que recibiste de T.L. Osborne? ¿Qué fue lo que recibiste? ¿Qué aprendiste? Bueno, la más grande revelación que obtuve de T.L. Osborne fue que el poder no está en ti. No lo tienes. ¿Sabes? No es que tengas que poseer cierta unción o don. Solo debes conocer el mensaje. El poder está en el mensaje. El apóstol Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. Si conoces el mensaje, si conoces la verdad, si conoces el Evangelio, y las personas creen, eso generará los milagros más grandes, conversiones, sanidad, etc. Ustedes no lo saben, pero están viendo ahora mismo a la primer obispo mujer de la antigua Unión Soviética. Ella ha ido a 36,000 aldeas. Cuéntame de las babushkas. Babushkas. Las babushkas rusas, esas mujeres ancianas, su vida fue dura, su vaca enfermó, su esposo la golpeaba y bebía. Ella quería recibir el mensaje, quería la verdad, quería que Dios la ayudara y que cambiara a su esposo, que lo liberara y que también sanara a su vaca. Vimos milagros, vimos cómo Dios toca a los animales. La vaca daba la mejor leche. Y bueno, había una babushka que dijo, mi vaca ahora es cristiana, mi leche es la leche más deliciosa. Honestamente, ¿eso fue lo que pasó? Rápidamente. Ella tuvo una visión abierta. Tu visión abierta. Bueno, un día tuve una visión abierta. Estaba parada frente a la cruz de Jesús, él crucificado, y parada al pie de la cruz intentaba ver hacia arriba, porque quería ver su cara, pero parecía que la cruz se iba hasta el cielo. No pude ver su cara, vi sus pies heridos y con sangre, y de pronto vi una gran gota de sangre cayendo del cuerpo de Jesús y congelarse en el aire. Y cuando vi esta gota, escuché que Dios me habló. ¿Te das cuenta de que una gota de la sangre de Jesús sería suficiente para lidiar con el pecado de todo el mundo? Y aún así, Él derramó toda su sangre solamente por ti. Entonces pensé, esto es lo que hace la diferencia en la vida de... creyente. Te pido, Padre, oro en el nombre de Jesús ahora por todas las personas que no te conocen o tal vez creen que te conocen. Pero te pido que te reveles ante ellos. Revela tu amor por ellos de forma en que ellos entiendan que todo el sufrimiento y el precio que Jesús pagó no solo fue por todas las personas del mundo. Todo ese precio fue pagado solo por tu vida. Toda su sangre fue derramada solo por ti. Su sacrificio fue personalmente por ti. Así que
Solo responde con fe en Él y acéptalo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Le digo al... ¿Sabías que hay un principado demoníaco detrás de todos los abortos, divorcios, pornografía, adicciones y la violencia? Tú dices que hay un espíritu que es responsable de la peor decadencia moral que he visto en mi vida, el caos que sucede en la sociedad. ¿Cuál es ese principado? Sí, ese principado del que la Biblia habla es Baal. Jesús habló sobre Baal. Unos dicen Baal, Baal es la pronunciación correcta. Correcto. Pero ¿sabes qué es? Ese espíritu está detrás de la idolatría, inmoralidad, ruptura de pactos, asesinatos de inocentes, matanzas, pobreza, enfermedad, males, racismo, toda clase de violencia que solo un espíritu... Bueno, escucho a las personas en las noticias hablando de las causas del racismo, pero no ven el mundo invisible que mueve los hilos. No están conscientes, y si lo están, no dicen cuál es el problema real. Y en Efesios 6:12 dice, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y los gobernadores de este mundo. Las personas, Sid, no son el problema real. Es la esfera invisible de la que Satanás rige y Baal es su ejecutor. Ahí es donde está el problema real. Ahora, algo que tú experimentaste suena muy salvaje para mí. Tú no pareces alguien que explora cuevas, pero tú No. has encontrado los orígenes de la adoración a Baal en los Estados Unidos. Explica esa experiencia. Bueno, tuvimos una profecía en 1997 por Chuck Pierce de que tendríamos la unción de Gedeón en nosotros y comenzamos a entender lo primero que Dios dijo a Gedeón que hiciera y fue derribar el altar de Baal. Bueno, oímos sobre unas cuevas en el mango occidental de Oklahoma y lejos al oeste, a donde egipcios y fenicios llegaron a esta tierra en 500 AC, hace 3.500 años, y dejaron sus marcas en las rocas llamadas pictogramas, reclamando la tierra para su dios Baal. Y así es como vimos que estos antiguos egipcios vinieron y reclamaron la tierra. Ellos trajeron el espíritu de Baal a esta tierra, incluso mucho antes de que el hombre blanco viniera. Es como si hicieran un pacto Lo con hicieron, ese Baal. sí, exacto, sí, exactamente correcto. Hicieron un pacto y un pacto de sangre con Baal y reclamaron esta tierra. Y hay una línea de tiempo en esa cueva. Donde sea que pegue el sol en un día en particular, les dice a los adoradores de Baal, qué adoración hacer en ese día para Baal. Es asombroso. Lo es, Nunca lo es. oí eso antes. Es asombroso, sí. Ahora, esto obliga a preguntar. Sabemos que este pacto fue hecho con este principado. Sí. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo nos deshacemos de este principado? Sé que la Biblia dice que podemos, pero ¿cómo? Bueno, en Mateo capítulo 12, Jesús habló sobre este principado. Y el versículo 24 incluso nombra a Baal, príncipe de los demonios, dice Belzebú, que es otro nombre para Baal. Ajá. Es el príncipe de los demonios. Luego él dice, tienes que atar al hombre fuerte y saquear su casa. Bueno, no puedes atar al hombre fuerte si no sabes quién es el hombre fuerte, y de seguro no puedes atarlo si estás casada con él, si hiciste un pacto con él. Y señoras, no hablo de su esposo. Hablo de si están unidas a este espíritu llamado Baal. Y en su mayoría, sí, las personas no están conscientes de esto. Ni siquiera saben que su línea familiar estuvo involucrada. Cuando estuviste involucrado en esas cosas de las que hablamos... Acabo de leer en el Antiguo Testamento de Baal e incluso con vi Jezabel. a mi pueblo, que el pueblo judío sucumbían ante eso. Así fue. Jezabel se autonombró así porque Jezabel, Bel, es otra forma de Baal, porque era adoradora de Baal. Y ella y 450 profetas de Baal y Elías se enfrentaron, y cuando lo hicieron el fuego cayó, y luego las personas gritaron, Dios es Dios, Adonai es Dios, el Señor es Dios. ¿Tú crees que
Las enfermedades y dolores y malestares son todos. Si nos deshacemos de Baal, nos deshacemos de todos, ¿se irán? Sí, lo creo. Claro, hay tales cosas como gérmenes, sabemos esa clase de cosas, pero ¿quién está detrás de eso? No es Dios. Jesús dijo, el príncipe de los gérmenes. Exacto, exacto, porque Jesús dijo, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Bueno, Dios no es ladrón. Él no es quien mata y destruye, pero Jesús dijo, vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pero Sid también nos dio autoridad. En Lucas 10:19, Él dijo, miren, les doy autoridad sobre todo el poder del enemigo. Pero si no sabes quién es el enemigo y no sabes que tienes autoridad, y aunque sepas que tienes autoridad y no tomas la autoridad y no haces algo al respecto, entonces por defecto el enemigo pisotea a las personas. Muy bien, y este país hizo un pacto con Baal, pero hay un pacto más fuerte. Sí. Explica qué es un pacto. Bien. Y nuestro pacto como creyentes del Mesías. Bien, pues un pacto. A veces las personas entran en acuerdo o contrato, matrimonio. El matrimonio cristiano es un pacto de cada parte. El esposo y la esposa hacen promesas uno al otro. Bueno, tenemos un pacto con Dios en el cual Dios nos hizo promesas y nosotros le hicimos promesas a Dios. Pero cuando rompemos esas promesas, rompemos ese pacto. Eso se llama ruptura del pacto. Y eso da a Satanás, le da a Baal el derecho legal de brindar adversidad, cosas malas a nuestra vida. Y cuando nos arrepentimos de esas cosas, cuando descubrimos lo que a Dios no le gusta, la maldad. Cuando descubrimos esas cosas y las confesamos y nos arrepentimos, entonces Dios nos da el derecho legal de atar al enemigo. Y podemos hacerlo, Sid, lo hemos visto. Tú tienes tú señalas en tu libro estas estrategias proféticas para deshacernos del enemigo. Pero eres tú. Tú sabes cómo deshacerte de Baal en tu vida. ¿Qué hay del creyente promedio? El creyente promedio puede hacerlo también. No es tan difícil, Sid. En serio, no lo es. Verás, en 2 de Crónicas 7:14, Dios dijo, si mi pueblo, bien, y esas son las personas que vemos hoy, si mi pueblo hace 4 cosas, entonces Dios dice que hará 3 cosas. Si mi pueblo se humilla y ora y busca el rostro de Dios, y luego la 4ª cosa es abandona su mala conducta. Arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Pero, Sid, no puedes abandonar tu mala conducta si ni siquiera estás consciente de cuál es tu mala conducta. Si no sabes cuáles son unas de esas malas conductas. Pero eso es lo que parte de mi libro detalla, y la idolatría e inmoralidad, asesinatos de inocentes, ruptura de pactos, es en lo que la mayoría ni siquiera piensa. Pero siempre que reconocemos que pecamos y cometimos maldad, luego lo confesamos a Dios y nos alejamos de ello, luego tomamos autoridad sobre este principado llamado Baal y atamos a ese principado en el nombre de Jesús. Y Dios dice, yo escucharé desde el cielo. Y bien, si Él automáticamente oye, pero los escucharé, perdonaré su pecado, todos los pecados, sin importar qué hicimos, y restauraré su tierra, Sid. Y cuando Él dice, restauraré la tierra, se refiere literalmente a sanar esta tierra de los problemas involucrados. Ahora, es una guerra, Sid, y por cierto, cuando Él dice tierra, como lo explicaste, es la tierra del país donde naciste, pero también es la tierra que se te ha confiado, tu familia, y cubre todo. Esa es una promesa asombrosa. Dime brevemente sobre el decreto de divorcio de Baal. El decreto de divorcio de Baal aprendimos de las enseñanzas que Dodge Sheets y Chuck Pierce dieron a principios del 2007, porque Dodge enseñó de Baal y nos hizo entender más con que lidiábamos, y dijo, lo que necesitan hacer es divorciarse de Baal y recasarse con el Señor. Bueno, en cuanto dijo eso, es como si las luces se encendieran. Llamé a mi abogado. Tú solo removiste el pacto bajo el cual te sometieron, que fue hecho antes de que nacieras. Sí, nos influencia desde antes de nacer. Sí. Ya estaba en la tierra, estaba enraizado en la tierra.
Entonces, cuando él dijo que debíamos divorciarnos de Baal y recasarnos con el Señor, llamé a mi amigo abogado, un cristiano, y le dije, Jerry, escribe ¿Era algo. en serio? Fue en serio. Dije, haremos esto. Escribe un decreto de divorcio legal. Y Jerry también lo escuchó y dijo, ya estoy en eso. Él lo hizo. Él escribió un decreto de divorcio. Bueno, sabíamos, yo no me había divorciado, gracias al Señor, pero sabía suficiente de una demanda de divorcio, que en una demanda ante la corte, ante un juez, dices, liberarme de mi pareja de pacto, quiero liberarme del matrimonio que tengo. Y es lo que decimos que es un decreto de divorcio. Es una oración a Dios diciendo, Señor, me arrepiento de mis pecados, nos concedes libertad. Concédenos un divorcio de este principado que ha causado caos en nuestra vida, nuestro linaje y nuestra nación. Y en el decreto le damos la respuesta de Dios, no solo oración. Dios hizo esto para nosotros, pero Dios vuelve y dice, divorcio concedido, eres libre. Eres ahora libre para redesposar a Jesús como tu esposo. ¿Qué tan importante es hacer esto en la esfera espiritual, divorcio? Tú sabes esto, Sid. Todo en la esfera espiritual funciona legalmente por pacto. Y tú sabes que tenemos en la Biblia, lo llamamos el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Testamento solo es una transliteración de la palabra testamentum, que significa pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto, y hay pactos de sangre, los que Jesús, cuando Él derramó su sangre en la cruz, Él creó un camino abierto para todos los que aceptamos y entramos en pacto con Él, para que sea nuestro Señor y Salvador, nuestro esposo, el que nos provee, el que nos sana, el que nos cuida. Y cuando somos legalmente libres, y Dios dice, estás libre del espíritu de Baal, que es lo que el decreto del divorcio hace, entonces somos libres para recasarnos con el Señor Jesús. Y también somos libres para tomar nuestra autoridad con una orden de asistencia y atar al hombre fuerte, atar a Baal, y saquear su casa, recuperar todo lo que él nos robó en nuestro linaje. Eso incluye a los miembros de la familia, eso incluye almas, eso incluye los gobiernos, eso incluye la economía, eso incluye la sanidad, eso incluye la prosperidad, la felicidad, la alegría. Y te diré, las cosas cambian cuando tomas autoridad sobre tu enemigo real. ¿Te gustaría aprender cómo divorciarte de Baal en tu vida? Volveremos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Dame unos ejemplos de las victorias que las personas han tenido cuando se divorciaron legalmente de Baal. Tantos y tantos ejemplos para comunidades y áreas. Por ejemplo, fui invitado a ir a enseñarle. Recuerdo en San Antonio, por ejemplo, era tan malo que los árboles se morían, la sequía, porque el enemigo Baal causó sequía y hambruna. Y cuando les enseñé, luego juntos, había unas 250 personas ahí. Nos divorciamos de Baal y declaramos el decreto del divorcio, y aunque no había pronóstico de lluvia, el pronóstico a largo plazo, recuerda, los árboles morían debido a la sequía. Al siguiente día comenzó a llover y llovió más de 10 pulgadas en los siguientes días. Te daré otro ejemplo personal. Un hombre en la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia, comenzó una corporación de manejo de inversiones. Y él incorporó el decreto de divorcio y la orden de asistencia en su negocio. Fuimos ahí y oramos sobre su negocio con él en esto. Y sí, en casi 1 año y medio comenzó con 0 bajo manejo y ahora tienen más de 1.2 billones bajo manejo. Dios lo bendijo y continúa bendiciéndolo, y sin pena le hace saber a las personas que es cristiano y que ama al Señor Jesús, y ellos siguen yendo con él, porque Dios quiere que su pueblo prospere, Sid. Él quiere que su pueblo prospere. Y el enemigo es Baal, es quien está detrás, quien detiene la transferencia de la riqueza de Dios hacia su pueblo. ¿Sabes algo sobre lo que leí en los periódicos? Todos los Estados Unidos leyeron sobre esto en el periódico y tenía que ver con tus oraciones y el monumento a Washington. Sí, fuimos a Washington, D.C., nos paramos en el monumento a Lincoln y declaramos el decreto de divorcio de Baal. Había al menos 2 personas de todos los 50 estados ahí esa vez.
Declaramos el decreto de divorcio de Baal y la orden de asistencia en julio 4 del 2011, 50 días después, 50 jubileos, ¿bien? 50 días después, un terremoto, lo que nunca pasa en Washington, D.C., sacudió Washington, D.C., y fisuró el monumento a Washington, el cual es un símbolo fálico, un símbolo de adoración a Baal. También afectó a la casa del templo, que es el lado libre de la masonería, donde se arrodillan para recibir el grado 33 y se dice en el grado 33, no en el 32, sino el 33, donde Lucifer es el buen Dios y Dios es el malo. También a las gárgolas de la Catedral Nacional, que no es cristiana. Dios decía, divorcio concedido a esta nación. Cuando seguimos los principios que señalas en tu libro, es especial, todos son bíblicos, atando al hombre fuerte. La riqueza es algo que podemos esperar. Lo es. ¿Cuáles son otras cosas que podemos esperar? Bueno, hablan de riqueza. En Proverbios 13:22 dice, un buen hombre deja herencia para sus hijos, y la riqueza del pecador es para el justo, es la riqueza transferida. La primera riqueza transferida que pienso está en la Biblia fue cuando Dios llevó a su pueblo lejos de la esclavitud de Egipto. Su pueblo era esclavizado por Egipto. Los egipcios adoraban a Baal y ellos ejercían el racismo y la esclavitud sobre el pueblo de Dios. Y cuando Dios los sacó, Él los sacó a todos sanos. Dice que todos fueron sanados y fueron cargados con plata y oro. Los egipcios transfirieron su plata y oro al pueblo de Dios. Bueno, también puedes ver gobiernos cambiar, puedes ver territorios cambiar, puedes ver linajes sanar, puedes ver matrimonios sanar. Todo lo bueno que Dios prometió puede tomar acción una vez que la fuente del problema sea removida, y la fuente del problema es Baal, los principados. ¿Puedes orar una mini versión del divorcio de Baal, por favor? Justo ahora. Yo voy a repetir después de él y repítelo también tú. De acuerdo. Quiero que digas esto fuerte después de mí. Padre, vengo a ti. Padre, vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y confieso mis pecados. Y confieso mis pecados. Y los pecados de mi linaje. Y los pecados de mi linaje. Mi familia. Mi familia. Y me arrepiento de ellos. Y me arrepiento de ellos. Y pido. Que concedas a mí y a mi familia. Que concedas a mí y a mi familia. Un divorcio de Baal. Un divorcio de Baal. Quiero ser alejado de Baal. Quiero ser alejado de Baal. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Para ser libre para casarme con Jesús. Para ser libre para casarme con Jesús. Como mi esposo y mi Salvador. Mi esposo y mi Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que me concedas ahora este decreto de divorcio. Este decreto de divorcio. El cual firmo. Y ahora me recaso con Jesús. Y ahora me recaso con Jesús. Como mi Señor y mi Salvador. Como mi Señor y mi Salvador. Amén. 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 Pero me siento más ligero como resultado de esto. Sí. ¿Qué tal tú? Sí. Te lo digo, Dios hizo algo muy especial para ti. No puedo esperar a que tengas el decreto de divorcio entero y lo firmes físicamente, a mano, con tu propia firma. Las personas vuelven y te cuentan la diferencia que hizo en sus vidas. Sí, de todos lados. Sid no podría liderar una red de oración que he liderado en los 50 estados y 112 naciones si no obtuviera resultados tangibles y mensurables. La red no habría crecido tanto porque las personas ven cuando tomas la autoridad que Dios nos dio y atas al que causa los problemas, y luego eres libre y las bendiciones de Dios fluyen en tu vida de nuevo. Y adivina qué, debido a que oraste la oración, creo que puedes orar, y John puede orar por tu sanidad justo ahora. Pero antes de eso, quiero que digas una oración para tener tu conocimiento experiencial con Dios. Repite en voz alta las palabras que digo. Querido Dios, soy pecador. Y me arrepiento.
Y creo Y creo que la sangre de Jesús que la sangre de Jesús limpia mis pecados limpia mis pecados y me limpia. y me limpia. Y ahora que estoy Y limpio, ahora que estoy limpio, pido a Jesús que viva dentro de mí pido a Jesús que viva dentro de mí y sea mi Señor y sea mi Señor y Salvador. y Salvador. Amén. Amén. Ahora oro en el nombre de Jesús que las personas con dedos con artritis, si mueven sus dedos ahora, verán que el dolor se fue. Oro por esos problemas de cadera y espalda y también oro por la persona con un codo de tenista. Ya están libres en el nombre de Jesús. John, ¿recibes unas palabras? Sí, hay personas con úlceras sanando justo ahora. Personas ahora que tenían... Ay, por Dios. Personas que tienen tumores cancerosos. Esos tumores se encogen justo ahora. Háblale a esos tumores y diles que se sequen y dejen tu cuerpo porque tienes la autoridad sobre eso que los causó. John, tú y yo sabemos que hay personas llenas de temor viéndonos justo ahora. Dales una palabra, anímalos. Solo quiero decirte, sacúdete. Sacúdete el miedo y el desánimo. No son de Dios. Hablo literalmente. Solo sacúdete y di, sal.
echoes high, whispers in the rain. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. We dance with ghosts, but shadows can fade, letting go of the past. A choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, a new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain, breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Sunrise paints the building streaks of gold, a chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunting beats pulse through the steady refrain, letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up,